El día de hoy quiero compartir una palabra que se titula Venciendo nuestros temores. Quiero comenzar con una pequeña historia. Y era que un león que vivía en África se había perdido de su manada y llevaba muchos días perdido. Tenía hambre y tenía sed. Y él sabía que tenía que comer algo porque o si no se moría. Cuando iba caminando por la selva, de repente ve un lago cristalino, transparente, limpio. Y se acerca el león a tomar agua porque sabía que tenía esa sed. Fue corriendo desesperado y cuando se acerca al lago y ve reflejado su rostro en el agua, retrocede con temor y dice: este lago le pertenece a otro león, y se aparta de ahí, se va. Tiene mucha hambre, tiene mucha sed, se pasa el día y no come nada. Al día siguiente recuerda ese pequeño lago donde había ido y vuelve y toma fuerza y se va para allá. Y cuando se acerca otra vez al lago, ve nuevamente reflejado su rostro y vuelve y retrocede con mucho temor y dice: no, este lago le pertenece a otro león. Y se fue. Pasaron otros días. Y el león estaba hambriento y estaba sediento. Y él mismo toma la decisión de decir: es tiempo de ir y enfrentar ese león, porque hoy es el día. Si hoy no tomo agua ni como nada, moriré. Debo irme a enfrentar, pase lo que pase, me voy a enfrentar a ese león y voy a beber agua. Y vuelve ese león desesperado al agua. Cuando ve ese león en el lago y toma la decisión y mete su cabeza al agua y empieza a tomar agua, ve que ese león que estaba ahí se desaparece. Se desapareció el león, el dueño del lago. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, que esos temores que tenemos son imaginarios o a veces son infundidos por otras personas. Desde pequeños nos han llenado de temores, nos han llenado de miedos, que qué miedo con los ratones, que qué miedo salir solos, que qué miedo enfrentarse a las cosas. Y hemos crecido con temores, con miedos. Pero hoy es el día que quiero enseñarles de que podemos vencer esos temores imaginarios, esos temores que hay en nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a tomar un nuevo cargo en un trabajo, siempre está el temor: ¿será que sí soy capaz? ¿Será que sí puedo hacer ese rol? Cuando perdemos nuestro matrimonio, está el temor: ¿será que sí puedo recuperarlo? ¿Será que esa persona que se fue, que se apartó de mi vida, aún me ama? Y a veces no hacemos nada. Nos quedamos callados, nos apartamos, como lo hizo ese león. Se apartaba del temor de enfrentarse a ese otro león. Y ese otro león era él mismo. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Por qué no podemos enfrentarnos a esos temores que tenemos? Cada vez que tú te enfrentas a un temor, tú lo vences. Cuando tenemos miedo de las alturas, nos acercamos a un balcón y miramos hacia el piso, hacia abajo, vemos que nada pasa. Empezamos a vencer esos temores. Y así hoy quiere poder invitarte a que puedas vencer todo obstáculo, todo temor, todo miedo, toda inseguridad, porque sabemos que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Pero debemos
romper esos esquemas, romper esos miedos para poder avanzar, porque el temor nos estanca, el temor no nos deja avanzar, el temor nos roba la bendición. Y es tiempo de que tú seas bendecido para poder bendecir a miles de personas. Y quiero comenzar con un personaje de la Biblia que tenía temor, y lo vamos a encontrar en Josué capítulo 1, donde Dios le dice 3 veces a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo. Y se lo repite 3 veces Jehová a Josué. Y Josué se lo dice una vez al pueblo. Y a lo último del capítulo, el pueblo le dice a Josué: si tú te esfuerzas y si eres valiente, te vamos a seguir y vamos a hacer lo que tú has dicho que hagamos. Entonces en el capítulo 1 nos damos cuenta de que hay 5 veces esa palabra: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. No tengas temor, no tengas miedo de enfrentarte, porque murió Moisés y Josué tenía que tomar el lugar que era de Moisés, de guiar el pueblo, de entregar la tierra a los israelitas. Pero había un temor en su corazón y Dios sabía que había ese temor en sus vidas. Pero Dios te dice: esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo. Yo te voy a guiar, yo voy a pelear por ti, yo te voy a defender, yo estaré contigo, te daré la mano y te sostendré. Entonces no tengas más temor, enfrenta tu miedo, enfréntate a lo que te está robando la bendición. Pelea contra esa fiera que está ahí. Ese león tuvo que pelear contra esa fiera que la hacía llenar de temor, de pánico, de miedo. Pero tomó un día la decisión. Y hoy te digo, hoy es tu día que tomes la decisión de pelear por lo que Dios te ha mandado que hagas. Hoy es el día que debes ir y romper todo temor y decirle a esa persona que se ha ido de tu vida, decirle: te amo. Perdóname porque he sido orgulloso. Perdóname porque ha sido mi culpa que tú te hayas ido. Perdóname. Pero te amo, quiero estar contigo, te quiero abrazar, quiero aprovechar este tiempo a tu lado. A veces hemos perdido la oportunidad de tener un ministerio, de ir y orar por una persona para que sea sana. Porque hay temor en nuestras vidas, pero hoy es el tiempo donde Dios te dice: mi unción está sobre ti. Tú eres al que yo he llamado para que vayas y lleves fruto, y fruto en abundancia. Para que seas predicando el evangelio, para que seas libertando a los cautivos, sanando a los enfermos. Hoy es el tiempo donde Dios te está diciendo: levántate, levántate. Sabemos que cada cosa que hacemos nos llena de temor y de pánico. ¿Será que sí puedo? ¿Será que sí soy capaz? Josué le tocó tomar la decisión de ser el líder del pueblo, de guiarlos. Y tomó esa responsabilidad y creyó en Dios y lo hizo. Y fue y conquistó ciudades, naciones, empezaron a conquistar y empezaron a darles a cada uno del pueblo de Israel, de las 12 tribus, empezó a repartir la tierra. ¿Por qué? Porque creyó en Dios. O si no, si él no hubiera creído en Dios, el pueblo se hubiera quedado ahí a la entrada de la tierra prometida. Pero él venció ese temor y fue. Y hoy te digo,
Tú puedes. Entra a tu tierra prometida. Entra donde fluye leche y miel. Avanza. Avanza porque Dios te bendice. Avanza porque Dios está contigo. Avanza. Avanza. Quita ese pensamiento que impide el fluir, que impide el crecer. Porque sabemos que el enemigo pone pensamientos dentro de nuestra mente y no podemos avanzar. Porque decimos, no soy capaz, no podemos. Y esos pensamientos nos carcomen y nosotros cada vez creemos más en esos pensamientos que nos hablan nosotros mismos. Pero hoy es tiempo de vencer, tiempo de entrar a la tierra prometida. Quiero hablar de otro personaje de las Escrituras. Un varón que era un profeta escogido de Dios. Quiero hablar sobre Elías, un profeta que era grande en ese tiempo, que fluía en el poder de Dios. Elías, que fue hacia el rey Acab y le dice: durante 3 años y medio no va a llover, va a haber sequía hasta que yo lo diga. Y pasaron esos 3 años y medio y no llovió. Después va y vence a los profetas de Baal, 400 profetas de Baal que habían. Pero había un profeta de Dios, porque los otros profetas los habían mandado a matar, y solo quedaba un profeta, que era el profeta Elías. Y él solo va y se enfrenta a 400 profetas y les dice: vamos a hacer una cosa, tú vas a orar a tu Dios Baal y yo voy a orar a Dios de Israel. Y vamos a colocar un holocausto, y el que pueda prenderlo, el Dios que pueda prender ese holocausto, es el Dios verdadero. Y los profetas de Baal empezaron desde el amanecer hasta el mediodía. Tomaron más de 6 horas haciendo su ritual, orando, y empezaron a danzar en medio del holocausto, y oraban y gritaban, y Elías se reía y les decía: griten porque tu Dios no te oye. Él se sentía con ese poder y se sentía tan seguro porque sabía que Dios estaba con él. Y los profetas de Baal gritaban aún más fuerte, y se rompían su piel y botaban sangre al holocausto, y estaban ya llenos de sangre y no pasó nada. A veces creemos en cosas que no son, en dioses ajenos, y ponemos nuestra confianza en esos dioses que sabemos que no va a haber una respuesta en nuestras vidas. Y le toca el tiempo a Elías, y dice: en el holocausto estaba lleno de madera, y hace una zanja y le dice: llénala de agua. Y sin necesitar de danzar, de gritar, ni de hacer cosas que no son agüeros ni rezos, solamente con la autoridad que Dios le había dado, dijo: Señor de los cielos, yo sé que tú me oyes, hoy te pido que desates fuego y prendas este holocausto. Y así fue, solamente con la autoridad y creerlo, así sucedió. Y el pueblo creyó en Dios nuevamente, y Elías les dijo: aprendan, cojan todos los profetas de Baal. Y los cogieron y los degollaron, los mataron. Así se sentía de poderoso Elías. Después va y le dice al rey Acab, después de unos años le dice: es tiempo, prepárate porque va a volver a llover. Y le anuncia que vuelve a llover, y el rey Acab va donde Jezabel y le cuenta todo lo que pasó con el profeta Elías. Y la mujer le dice: a ese profeta le va a pasar lo mismo que a mis profetas. Lo vamos a degollar antes de que pase el día.
Y Elías se fue, se apartó y se escondió en una cueva lleno de temor y de miedo. Entonces hoy te pregunto, ¿por qué Elías tuvo miedo? Si sabía que estaba el respaldo de Dios, que hacía grandes cosas guiadas por Dios. Si él se sentía tan seguro y tan lleno de Dios, ¿por qué tuvo miedo? Hoy tú que me oyes, que llevas años en la iglesia, que llevas años congregándote, creyendo en Dios, sé que te llena de pavor, te llena de pánico hacer las cosas que Dios te ha mandado que hagas. Tú vas por la calle y Dios te dice, ve y predícale a esa joven que está que se suicida. Y seguimos derecho, nos hacemos los locos. No es conmigo. ¿Por qué te llenas de temor? ¿Por qué te llenas de pánico si Dios está contigo? Elías tuvo miedo. Llevando un tiempo de ser profeta, llevando un tiempo de conocer a Dios, de ser tan amigos. Y Dios se le aparece en la cueva y le dice, ¿por qué estás aquí? Manda un ángel y le da alimento, le da comida y le da agua para beber. Y lo envía hacia otro lugar. Y él va, hace caso, lleva 40 días caminando en el desierto y se llena otra vez de temor y se vuelve y se esconde en una cueva. Y vuelve y se le aparece Dios con un susurro en sus oídos, y Elías sabe que es Dios y se tapa su rostro con su manto. Y ahí nos damos cuenta de que podemos llenarnos de miedo y de temor. Pero cuando estamos en Dios, sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que todos esos temores se tienen que ir de nuestra vida. Ahí es donde está la fe versus el temor. ¿Qué es lo que debemos alimentar? ¿Qué es lo que debemos creer? Entonces vemos a un joven Josué que estaba empezando, lleno de temor, pero Dios lo guía. Vemos a el profeta Elías que llevaba cierto tiempo con Dios, haciendo maravillas, haciendo milagros. Y se llena de temor, pero vuelve y cree en Dios y sigue avanzando. Y Dios le dice a Elías, ve, unge a este hombre como rey y unge a este profeta que va a ser tu sucesor, que es Eliseo. Y Elías fue e hizo caso, lleno otra vez de poder, de unción, de creerle a Dios. Pero hoy quiero decirte que si quieres estudiar sobre Elías, lo vas a encontrar en Primera de Reyes 17 al 19. Del capítulo 17 al capítulo 19 encontramos esto que hemos hablado y que hemos estudiado. Pero hoy quiero también hablarte sobre los discípulos de Jesús. Y lo encontramos en Mateo 8:23, donde los discípulos iban en la barca con Jesús, iban de un lado hacia otro para predicar el evangelio. Y Jesús iba relajado en la barca, iba y se acuesta en la barca y tiene un sueño profundo, mientras los discípulos iban navegando sobre el mar. Y de repente viene un fuerte viento, una fuerte lluvia, y empiezan las olas a levantarse. El mar se pone bravo y empieza a sentir, ellos empiezan a sentir esas olas que como que le volteaban el barco, y empezaron a tener ese temor y ese miedo. Y empiezan a gritar, Señor, Señor, padecemos, Señor. Y Jesús se levanta con esa autoridad, sin necesidad de gritar, sin necesidad de estar ahí haciendo cosas que no son, de pronto hemos aprendido que el que más grite tiene más unción, que el que más grite tiene más autoridad. Solo Jesús extendió sus brazos
calmó la tempestad, calmó la tormenta, el mar quedó quieto. Y hoy te quiero llevar a eso. Tú tienes autoridad porque tú eres hijo de Dios. Y Jesús está dentro de ti. Y el diablo sabe quién eres tú. Porque Él nos conoce. Él no te conoce por tu nombre. Él te conoce porque Dios está en ti. Y Él conoce a Jesús. Y Jesús te llena de autoridad. Y Jesús, que le dijo a los discípulos: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Por qué dudan? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? Y hoy te dice eso Dios: hombres de poca fe. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dudan? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen inseguridad de las cosas? Hoy es el tiempo donde deben levantarse y decir: Dios está conmigo. Los discípulos tuvieron miedo estando con Jesús ahí. ¿Cuánto más nosotros, que no vemos a Jesús físicamente, nos llenamos de temor? Pero hoy Jesús te dice: no tengas miedo, hijo, porque yo te amo, yo te cuido, yo te protejo, yo te sostendré con mi diestra. Yo soy el que te levanto y te doy fuerzas, porque dice el débil: fuerte soy. Y Dios te llena de esas fuerzas para que tú puedas enfrentarte a esos gigantes que se levantan. Así como David se enfrentó a Goliat, porque Goliat era el que tenía atemorizado todo el pueblo de Israel, y decían: ¿quién es el hombre? ¿Quién es capaz de enfrentarse a mí?, decía Goliat. Y nadie del pueblo, guerreros con experiencia, tenían temor y no salieron a pelear. Hasta que un joven que no tenía experiencia en la guerra, que la armadura le quedaba grande, que no podía alzar la espada, sale con ese valor y dice: yo vengo en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy entregaré tu cuerpo a los cuervos, tus ojos serán comida de los cuervos. Y se levantó ese joven y venció ese temor, venció ese gigante. ¿Cuánto más tú, que Dios habita en ti, que el Espíritu Santo te llena de unción y de poder, que el Espíritu Santo te llena de dones y de talentos, te llena de su llamado? ¿Cuánto más tú puedes vencer esos gigantes? Podemos vencer esos temores, porque vemos a estos hombres de la palabra que vencieron. Cada uno de ellos venció a estos temores que tuvieron. Vencieron y son hombres capaces de vencer. ¿Cuánto más tú? Hoy quiero decirte que tú eres ungido de Dios, que tú eres un varón esforzado y valiente. Tú eres una mujer guerrera que edifica su hogar, que levanta, que da ejemplo, que enseñas cómo es estar apasionados por Jesús, un amor sincero. Hoy te estoy hablando a ti que me estás oyendo. Y te estoy diciendo que tú puedes vencer todo obstáculo, todo lo que el enemigo ha querido robar, todo lo que ha querido quitarte. Hoy es el tiempo de que empieces a recuperarlo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Así como entró Josué a la tierra prometida, hoy es el tiempo donde tú entras a la tierra prometida, porque tú vences el temor por la fe que Dios te ha dado, porque eres más que vencedor, porque es más fuerte el que está en ti que el que está en el mundo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eres tú la esperanza de vida, eres tú la esperanza que hay para la humanidad. Tú eres la esperanza para tu familia. Tú eres la esperanza para la sociedad. ¿Por qué? Porque Cristo habita en ti y Cristo va a hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Diga amén si lo crees.
Di amén. Y para terminar quiero orar y decirte, Señor, hoy extiendo mis manos, Señor, para estas personas que oyen, que anhelan tu presencia, que saben, Señor, que han tenido temor en sus vidas. Este temor, Señor, desaparece, Dios, porque lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Porque sabemos, Señor, que todo lo que ocurre es para algo bueno, Señor, para traer bendición a nuestras vidas, para traer, Señor, tu presencia a nosotros. Y hoy en el nombre de Jesús declaramos que entramos a nuestra tierra prometida, Dios, a esa tierra donde fluye leche, donde fluye miel, Dios, donde vamos a recoger el fruto, donde vamos a estar dispuestos a recibir nuestra bendición, por lo que hemos estado clamando, por lo que hemos estado orando, Dios, en estos días. Hoy es el tiempo donde yo entro y recojo, Señor, esa bendición que tú me has prometido, que tú me has dado. Es el tiempo donde nos llenamos de tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy, como ese león, Señor, determinó un día, Señor, irse a enfrentar con su miedo, con su temor. Hoy es el día donde nos levantamos como ese león, como nos levantamos con el león de Judá que habita dentro de mí, y voy y peleo contra esa fiera que está ahí delante mío, y voy y venzo, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho por primera vez esta oración, te invitamos a que repitas después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, estoy arrepentido por todos mis errores, por todas mis maldades, por todos mis temores, y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Toma el control de mi vida, toma el control de mis pensamientos. Quiero empezar a habitar en ti, quiero estar en tu familia, quiero estar en tu presencia, Jesús. Gracias por darme esta oportunidad de estar en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Están muy fielmente invitados a la congregación Todo por Amor. Conéctense a la página por Facebook, Iglesia Cristiana Todo por Amor. Ahí vas a encontrar videos, vas a encontrar palabra de vida. Por ahí nos pueden seguir. Si tú no tienes dónde congregarse, ahí está mi número telefónico, está la dirección de la iglesia para que nos puedan ubicar, y vamos a estar ahí dispuestos a extender nuestra mano para poderte ayudar a tener un crecimiento en Dios, para que puedas crecer en Dios. Les bendecimos en gran manera. Que el Señor guarde sus familias, guarde sus vidas, que el Señor sea supliendo cada necesidad de sus vidas en el nombre de Jesús. Te bendecimos, pueblo. Amén y amén.